Si me hubieran dicho hace 3 meses que mi propia familia me borraría de su historia como si nunca hubiera existido, les habría reído en la cara. Pero ese martes de abril, mientras tomaba mate en mi departamento de Palermo, mi mundo se desplomó con una simple foto en Instagram. Era el cumpleaños número 70 de mi abuela Rosa, la matriarca de nuestra familia porteña. Durante décadas, ella había sido el centro gravitacional que nos mantenía unidos, los domingos en su casa de San Telmo, las empanadas caseras, las historias del barrio que repetía con orgullo. Yo había crecido creyendo que era una de sus nietas favoritas. La foto me llegó por casualidad. Una amiga de la secundaria la había compartido en su story, etiquetando a mi prima Lucía con un "qué linda familia". Al verla, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ahí estaban todos, mis padres sonriendo al lado de la abuela, mis tíos con sus hijos, mis primos con sus parejas. Era la foto perfecta de una familia argentina feliz y unida, pero yo no estaba. No es que hubiera faltado a la fiesta, es que literalmente me habían cortado de la imagen, donde debería haber estado mi figura. Había un espacio vacío tan evidente que parecía gritarme desde la pantalla del celular. Mis manos temblaron mientras ampliaba la foto, buscando algún error, alguna explicación lógica. Había estado ahí. Recordaba perfectamente ese momento. Estaba parada entre mi hermano Matías y mi cuñada Carla, riendo por algo que había dicho el tío Jorge. Mi vestido azul, mis zapatos nuevos, el abrazo que le di a la abuela antes de posar, todo estaba grabado en mi memoria con una claridad dolorosa. Pero en esa foto que ahora circulaba por redes sociales, yo había desaparecido. El mate se me enfrió en las manos mientras revisaba obsesivamente las redes de cada familiar. La misma imagen editada aparecía una y otra vez en el Facebook de mi madre con el texto "familia completa para festejar a la abuela", en el WhatsApp de mis tíos, en el perfil de LinkedIn de mi hermano donde presumía de valores familiares sólidos. Todos habían compartido la misma versión, todos habían participado de mi eliminación. Llamé a mi hermano con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El teléfono sonó eternamente antes de que atendiera, con esa voz cansada que había adoptado conmigo en los últimos meses. «Hola, Valentina, ¿qué necesitas?» «Matías, sexta la foto del cumpleaños de la abuela. ¿Por qué no estoy?» El silencio del otro lado fue más revelador que cualquier explicación. Pude escuchar el tráfico de fondo. Probablemente estaba caminando por Corrientes rumbo a su oficina en el microcentro. «Mira, Valen, la familia decidió que era mejor así». «¿Mejor así? ¿De qué estás hablando?» «Después de todo lo que pasó con Fernando, después de cómo nos pusiste a todos en una situación incómoda, era mejor que no aparecieras en las fotos familiares. Por un tiempo». Fernando, mi exnovio, el hombre que había estado a punto de pedirme casamiento y que resultó ser el peor error de mi vida. El hombre por el que, aparentemente, mi familia había decidido borrarme de su existencia. «No puedo creer lo que estás diciendo, Matías. Es una foto familiar, no un casting para una novela. Valen, vos sabés lo que hiciste. ¿Sabes cómo? Quedamos todos después de tu espectáculo. Mi espectáculo». Así llamaban a lo que había sido la peor traición de mi vida. El momento en que descubrí que Fernando me había estado mintiendo durante 2 años, que tenía otra familia en Córdoba, que yo había sido la otra, sin saberlo. Yo no hice nada malo. Fui la víctima en todo esto. No voy a discutir esto otra vez. La decisión está tomada. Cuando las cosas se calmen, veremos. Cortó la llamada y me quedé ahí, en mi living, rodeada de plantas que había adoptado para llenar el vacío que Fernando había dejado. El departamento que había elegido con tanto cariño ahora se sentía como una prisión. Las paredes color crema que antes me parecían acogedoras ahora reflejaban la frialdad que había caído sobre mi vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada, scrolleando por redes sociales, viendo cómo la foto seguía acumulando likes y comentarios de conocidos que felicitaban a mi familia por ser tan unida y hermosa. Algunos preguntaban por mí, pero los comentarios desaparecían rápidamente. Era como si hubieran organizado una conspiración perfecta para eliminarme no solo de las fotos, sino de la memoria colectiva de quienes nos conocían. Al día siguiente, decidí que no me quedaría callada. No sabía cómo ni cuándo,
pero iba a recuperar mi lugar en mi propia familia. Lo que no imaginaba era que mi historia terminaría siendo contada en televisión nacional y que toda Argentina conocería los detalles de mi eliminación del álbum familiar. La mañana del miércoles amaneció gris sobre Buenos Aires, con esa humedad característica del otoño porteño que se te pega a la piel como una segunda camiseta. Yo había tomado la decisión de ir directamente a la fuente, la casa de mi abuela Rosa en San Telmo. Caminé por las calles empedradas del barrio donde había crecido escuchando historias del tango y viendo a los turistas fotografiar cada esquina. Normalmente, esa caminata me tranquilizaba, pero ese día cada paso me acercaba más a una confrontación que no sabía cómo manejar. La casa de la abuela era una de esas construcciones típicas porteñas, con su fachada angosta y su patio interno, lleno de malbones. Toqué el timbre con manos temblorosas, esperando encontrar a la mujer que me había enseñado a hacer milanesas y me había consolado durante mis primeras desilusiones amorosas. Valentina, mi amor, me dijo al abrir la puerta, pero su abrazo fue frío, distante, nada que ver con los abrazos envolventes que recordaba. No te esperaba, abuela, necesitamos hablar. Entramos al living, que conocía de memoria, los mismos sillones tapizados en terciopelo bordó, las mismas fotos en marcos dorados sobre la cómoda antigua, el mismo olor a lavanda que siempre había asociado con la seguridad y el amor incondicional. Pero algo había cambiado. Las fotos familiares que antes incluían momentos conmigo ahora mostraban espacios vacíos o habían sido reemplazadas por otras donde yo no aparecía. Abuela, vi la foto de tu cumpleaños. ¿Por qué me sacaron? Rosa se sentó pesadamente en su sillón favorito, el que estaba junto a la ventana que daba al patio. Por primera vez noté lo frágil que se veía, como si los 70 años le hubieran caído encima de golpe. ¡Ay, Valentina! La familia decidió que era lo mejor. ¿Lo mejor para quién? Yo soy tu nieta, abuela, soy parte de esta familia. Desde que nací, sí, mi amor. Pero lo que pasó con Fernando nos puso a todos en una situación muy incómoda. Tu tía Marta no puede ni escuchar tu nombre sin ponerse mal. Mi tía Marta, la hermana menor de mi madre, siempre había sido la más conservadora de la familia, la que juzgaba las decisiones de todos desde su pedestal de buena esposa y madre, ejemplar, pero no entendía qué tenía que ver ella con mi relación con Fernando. ¿Qué tiene que ver la tía Marta con mi vida privada? La abuela suspiró y se quitó los anteojos para limpiarlos, un gesto que siempre hacía cuando estaba nerviosa. Fernando está de novio con Lucía desde hace 6 meses. El mundo se detuvo. Lucía, mi prima, o la hija de la tía Marta, la chica tímida que siempre había admirado mi independencia, hoy me preguntaba consejos sobre todo, desde qué estudiar, hasta cómo maquillarse para las fiestas. ¿Qué acabas de decir? Están muy enamorados. Valentina, van a casarse el año que viene. Tu tía dice que Fernando le contó todo sobre ustedes. Que vos eras muy complicada, que le hacías escenas de celos, que eras posesiva. Me levanté del sillón como si me hubieran prendido fuego. Las piernas me temblaban, pero la indignación me mantenía en pie. Eso es mentira. Fernando me mintió durante 2 años. Tenía una esposa y un hijo en Córdoba. ¡Ay, no! Mi amor, Fernando está divorciado hace 3 años. Lucía conoce toda su historia. Vos fuiste la que inventó esas cosas porque no podías aceptar que él no quería algo serio con vos. La realidad que yo conocía se desmoronaba como un castillo de naipes. Fernando no solo había logrado lavarme la ropa, sino que había convencido a mi propia familia de que yo era la villana de la historia. Abuela, ¿vos me crees o le crees a él? Rosa me miró con esos ojos celestes que siempre habían sido mi refugio, pero ahora veía en ellos algo que nunca había estado ahí. Yuda, mi amor, yo te quiero mucho, pero Fernando nos mostró los mensajes que le mandabas, las amenazas. ¿Qué mensajes? ¿Qué amenazas? Los mensajes donde le decías que si te dejaba ibas a arruinarle la vida, que ibas a contarle mentiras a toda su familia sobre él. Sentí que el piso se abría debajo de mis pies. Esos mensajes no existían porque yo nunca los había enviado. Pero aparentemente, Fernando había sido lo suficientemente inteligente como para fabricar evidencia en mi contra. Abuela, por favor, escúchame. Yo nunca. Valentina, amor,
Creo que lo mejor es que por un tiempo no vengas a las reuniones familiares, hasta que las cosas se calmen, hasta que Lucía no se sienta incómoda. Lucía se siente incómoda. Yo soy tu nieta desde hace 28 años. Ella es mi prima. Sí, pero ahora va a ser parte de la familia de una manera diferente. Fernando va a ser nuestro nieto político. Y vos vas a tener que encontrar tu lugar en todo esto. Salí de la casa de mi abuela con la sensación de haber perdido no solo a mi familia, sino mi propia identidad. Caminé sin rumbo por San Telmo, pasando por los mismos lugares donde había jugado de niña. Pero ahora todo se veía diferente, como si estuviera viendo mi infancia a través de un filtro gris. Me senté en una de las bancas de la Plaza Dorrego y lloré como no había llorado en años. Los turistas me miraban de reojo, probablemente pensando que era otra porteña dramática teniendo una crisis en público. Pero yo sabía que esto era más que una crisis, era el comienzo de una guerra que no había elegido, pero que estaba decidida a ganar. Esa noche, sola en mi departamento, tomé una decisión que cambiaría todo. No me iba a quedar callada. Iba a luchar por mi verdad, aunque tuviera que hacerlo sola contra toda mi familia. Lo que no sabía era que mi historia ya había comenzado a llamar la atención de alguien que tendría el poder de contarla a todo el país. El jueves por la mañana, me desperté con una determinación que no había sentido en meses. Había pasado la noche en vela, no llorando esta vez, sino planificando. Si mi familia había decidido reescribir la historia, yo iba a asegurarme de que la verdad saliera a la luz. Mi primera parada fue el estudio de mi amiga Sofía, una abogada especializada en derecho de familia que tenía su oficina en Recoleta. Sofía y yo nos conocíamos desde la universidad y siempre había sido la más pragmática de nuestro grupo de amigas. Valen, esto es muy fuerte, me dijo después de escuchar toda la historia. Pero legalmente, no puedes hacer mucho. No, es ilegal editar fotos familiares o excluirte de reuniones. Pero las mentiras que está diciendo Fernando, ¿eso no es difamación? Sería difícil de probar. Él podría alegar que es su percepción de los hechos. Además, involucrar a tu familia en un juicio ¿Sería qué? Destruirlos a todos, incluida a vos. Salí del estudio de Sofía más frustrada que antes. La injusticia me carcomía por dentro, pero sabía que tenías razón. Un juicio familiar sería una guerra nuclear que no podría ganar. Caminando por la avenida Santa Fe, tratando de procesar todo lo que había pasado en las últimas 48 horas, me encontré con María Eugenia, una compañera de trabajo del canal, donde yo trabajaba como productora de contenidos digitales. Valen, ¿cómo estás? Te veo preocupada. María Eugenia trabajaba en el área de investigación periodística del canal. Era una de esas mujeres incansables que siempre andaba detrás de historias que valiera la pena contar. Sin pensarlo mucho, le conté todo: la foto editada, las mentiras de Fernando, la traición de mi familia. Mientras hablaba, vi cómo sus ojos se iluminaban con esa chispa que reconozco en los periodistas cuando huelen una buena historia. Esto es increíble. Valen, es una historia que le puede pasar a cualquiera. La manipulación psicológica. El gaslighting. La familia que le cree al extraño en lugar de defender a uno de los suyos. No sé si quiero que sea una historia. María Eugenia. Es mi vida. Justamente por eso tiene tanto poder. ¿Te das cuenta de cuántas mujeres están pasando por situaciones similares? ¿Cuántas están siendo manipuladas por hombres que saben exactamente cómo jugar con las dinámicas familiares? Esa noche, María Eugenia me llamó a mi departamento. Su voz sonaba excitada, como cuando había encontrado la pieza que faltaba en un rompecabezas. Valen, hablé con Rodrigo Paz, el conductor de Historias Reales. Está interesado en tu caso. Historias Reales era un programa de investigación periodística que se emitía los jueves a las 10 de la noche. Rodrigo Paz era conocido por tratar temas sociales delicados con respeto pero sin pelos en la lengua. Su programa tenía uno de los ratings más altos de la televisión argentina. No sé, María Eugenia. Mi familia ya me odia. ¿Te imaginas si esto llega a televisión? Valen, pensalo así. Ellos ya tomaron la decisión de excluirte. Vos no tenés nada más que perder, pero sí tenés mucho que ganar. Tu historia puede ayudar a otras mujeres. Viernes por la tarde, fui a la reunión con Rodrigo Paz en las oficinas del canal,
ubicadas en Puerto Madero. El edificio imponente me intimidó un poco, pero cuando me encontré con Rodrigo, su calidez me tranquilizó inmediatamente. Era un hombre de unos 50 años, con canas elegantes y esa presencia que transmite confianza. Me recibió en su oficina con ventanas que daban al río y me ofreció un café mientras me explicaba cómo funcionaba su programa. Valentina, tu historia tiene todos los elementos que buscamos. Es real, es emotiva y tiene un mensaje importante sobre la manipulación psicológica y las dinámicas familiares tóxicas. Pero ¿cómo van a contar algo tan personal sin que parezca un show de escándalos? Nuestro enfoque es serio, periodístico, vamos a investigar, vamos a contrastar versiones, vamos a darle contexto social a tu experiencia personal. Me explicó que el proceso incluiría entrevistas conmigo, intentos de contactar a mi familia para escuchar su versión, consultas con psicólogos especialistas en manipulación emocional y un análisis de las redes sociales y la evidencia digital. ¿Estás dispuesta a que investiguemos a fondo? Eso incluye contactar a Fernando, a tu familia, revisar todas las pruebas que tengas. Mi estómago se contrajo. La idea de que Fernando supiera que yo estaba hablando públicamente me aterrorizaba, pero también me daba una extraña sensación de poder. Sí, estoy dispuesta. ¿Hay algo más? Valentina, si decidimos hacer el programa, va a salir en horario estelar. Mucha gente va a conocer tu historia. Pensé en mi abuela viendo televisión en su sillón de terciopelo bordó, en mis padres cenando frente al noticiero, en Fernando explicándole a mi prima Lucía por qué una loca estaba inventando mentiras sobre él en televisión nacional. Pero también pensé en todas las mujeres que, como yo, habían sido manipuladas y traicionadas. En todas las que habían perdido a sus familias por creerle a un hombre que sabía exactamente qué decir para convencer a todos de que ellas eran el problema. Hagámoslo, le dije, y al pronunciar esas palabras sentí que recuperaba un pedacito de mi poder. No sabía que esa decisión no solo cambiaría mi vida, sino que revelaría secretos familiares que habían estado ocultos durante años. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. El equipo de Historias Reales trabajaba rápido y con una profesionalidad que me impresionaba. María Eugenia se había convertido en mi enlace con el programa y cada día me actualizaba sobre los avances de la investigación. Valen, tienes que ver esto, me dijo el martes por la mañana, llegando a mi oficina con una carpeta llena de papeles. El equipo de investigación encontró información sobre Fernando que ni te imaginas. Nos sentamos en la sala de reuniones vacía y María Eugenia extendió los documentos sobre la mesa como si fuera una detective presentando evidencia en una serie policial. Primero, confirmamos tu versión sobre Córdoba. Fernando estuvo casado hasta hace 2 años, o no 3 como le dijo a tu familia. Su exesposa, Claudia, accedió a hablar con nosotros. Mi corazón se aceleró. Alguien más que conocía la verdad sobre Fernando estaba dispuesta a contarla. ¿Qué? Dijo, que Fernando la engañó durante años con múltiples mujeres, que es un manipulador experto que sabe exactamente cómo presentarse como la víctima, y que cuando ella lo confrontó con evidencia de sus infidelidades, él trató de convencer a la familia de ella de que Claudia estaba loca y era celosa patológica. Era exactamente el mismo patrón que había usado conmigo, el mismo manual de manipulación aplicado a otra víctima. Pero hay más. Valen, Fernando no es contador como le dijo a tu familia. Tiene una empresa de marketing digital que está siendo investigada por la AFIP por evasión fiscal. ¿Cómo consiguieron toda esta información tan rápido? Rodrigo tiene contactos en todos lados. Además, cuando empezás a hacer las preguntas correctas, la información aparece. Fernando dejó un rastro muy claro de mentiras y manipulación. Esa tarde, el equipo del programa me citó para hacer la primera entrevista formal. Los estudios del canal estaban en un piso alto con vista panorámica de Buenos Aires, y aunque trabajaba en el mismo edificio, nunca había estado en esa zona. Rodrigo Paz me recibió junto con su productora, Carla, una mujer de unos 40 años, con una energía contagiosa y una manera directa de hablar que me tranquilizó inmediatamente. Valentina, antes de empezar a grabar, quiero que sepas que tenés control total sobre lo que decís. Si en algún momento te sentís incómoda, paramos. Me sentaron en un sillón cómodo frente a las cámaras, las luces eran más suaves de lo que esperaba,
y el ambiente se sentía íntimo a pesar de todo el equipo técnico moviéndose alrededor. Contame desde el principio, ¿cómo conociste a Fernando? Durante 2 horas, relaté toda la historia, desde nuestro primer encuentro en una conferencia de marketing digital, pasando por los 2 años de relación que creí perfecta, hasta el descubrimiento devastador de sus mentiras y la posterior traición de mi familia. Rodrigo hacía preguntas precisas, nunca invasivas, pero que me ayudaban a profundizar en detalles que yo misma no sabía que recordaba. Su manera de escuchar era tan intensa que me sentí completamente comprendida por primera vez en meses. ¿Cómo te sentiste cuando viste la foto familiar sin voz? Como si hubiera muerto, pero nadie me hubiera avisado. Como si toda mi existencia hubiera sido un error que mi familia finalmente había decidido corregir. Después de la grabación, Carla me mostró parte del material que ya habían recopilado. Tenían screenshots de las redes sociales de mi familia, testimoniales de la ex esposa de Fernando y consultas con psicólogos especializados en manipulación emocional y gaslighting. Pero la parte más impactante es esta, me dijo, mostrándome su tablet. Logramos que Lucía accediera a una entrevista telefónica. ¿Mi prima habló con ustedes? Sí. Y lo que nos contó cambia todo el panorama. El audio era claro, a pesar de que Lucía hablaba en voz baja. Es como si tuviera miedo de ser escuchada. Fernando me dijo que Valentina era obsesiva, que lo perseguía, que le inventaba historias a su familia en Córdoba para separarlo de su hijo. Pero últimamente he encontrado cosas que no coinciden con lo que él me cuenta. ¿Qué tipo de cosas? Preguntaba la voz de Carla. Mensajes en su celular de otras mujeres. Facturas de hoteles de cuando supuestamente estaba trabajando, y ayer encontré fotos de él con Valentina que son mucho más recientes de lo que me había dicho. Fotos donde se los ve muy felices, muy enamorados. Mi corazón se detuvo. Lucía estaba empezando a darse cuenta de que Fernando también la estaba manipulando a ella. ¿Estás dispuesta a hablar sobre esto en cámara?, preguntaba Carla. No sé, mi familia me mataría, pero tampoco puedo seguir viviendo esta mentira. La grabación terminaba ahí, pero era suficiente. Mi prima, la razón por la cual mi familia me había excluido, estaba empezando a ver a Fernando tal como era realmente. ¿Cuándo sale el programa?, pregunté. El jueves que viene, en horario estelar. Rodrigo quiere que sea el programa especial de la semana. Salí del canal con una mezcla de terror y expectativa. En una semana, toda Argentina conocería mi historia. Mi familia se enteraría por televisión de que yo había decidido hablar públicamente sobre lo que ellos consideraban un asunto privado. Pero por primera vez en meses, sentía que tenía el control de mi propia narrativa. Lo que no imaginaba era que el programa revelaría un secreto familiar que había estado oculto durante décadas y que cambiaría para siempre la dinámica de mi familia. La semana previa al programa fue la más intensa de mi vida. El equipo de Historias Reales siguió investigando y cada día aparecían nuevos elementos que complicaban aún más la historia que ya de por sí era compleja. El miércoles por la tarde, un día antes de la emisión, Rodrigo me llamó a mi departamento. Su voz sonaba extraña, como si hubiera descubierto algo que ni él mismo sabía cómo procesar. Valentina, necesito verte urgente. Hay algo que apareció en la investigación que no podemos incluir en el programa sin hablarlo antes con vos. Llegué al canal en menos de una hora, con el estómago hecho un nudo. Rodrigo me esperaba en su oficina junto con Carla y un hombre mayor que no conocía. Valentina, él es Jorge Méndez, investigador privado. Jorge, contale a Valentina lo que encontraste. Jorge abrió una carpeta llena de documentos y fotos. Su expresión era seria, casi solemne. Valentina, mientras investigábamos el pasado de Fernando, hicimos algunas consultas rutinarias sobre tu familia para entender mejor el contexto. Lo que encontramos no tiene que ver con Fernando, sino con algo mucho más profundo. ¿Qué encontraron? Tu abuela Rosa no es tu abuela biológica. El mundo se detuvo. Las palabras de Jorge llegaron a mis oídos como si viniera de muy lejos, distorsionadas e irreales. ¿Qué acabas de decir? Tu padre, Ricardo, fue adoptado cuando tenía 3 años. Rosa y su esposo Francisco lo adoptaron en 1965, pero nunca se lo dijeron. Él cree que Rosa es su madre biológica. Jorge me mostró documentos del registro civil, certificados de adopción
ni fotos de una pareja joven que no reconocí. Estos son sus padres biológicos, Elena y Miguel Santos. Murieron en un accidente de auto en 1965. Ricardo quedó huérfano y Rosa, que había perdido un bebé unos meses antes, decidió adoptarlo y criarlo como propio. Mi mente trataba de procesar la información. Mi papá, el hombre que había crecido adorando a Rosa como madre, no sabía que era adoptado, y yo acababa de descubrir que la mujer que me había excluido de la familia ni siquiera era mi abuela de sangre. ¿Cómo encontraron esto? Cuando investigamos apellidos y registros familiares, algunas cosas no coincidían. Tu papá tiene un hermano biológico, Valentina, se llama Eduardo Santos, vive en Rosario, y he estado buscando información sobre Ricardo durante años. Carla me alcanzó un vaso de agua porque me había puesto muy pálida. Mi papá tiene un hermano que no conoce. Eduardo encontró los registros de adopción hace 10 años, pero nunca se animó a hacer contacto. Pensó que Ricardo tal vez no quería saber la verdad. Cuando nosotros lo contactamos para la investigación, accedió inmediatamente a hablar. ¿Y qué quiere? Conocer a su hermano, conocerte a vos. Eduardo es viudo, no tuvo hijos, y vos es su única sobrina. La ironía era brutal. Mi familia me había rechazado, pero yo tenía un tío que ni sabía que existía y que quería conocerme. La mujer que me había echado de su casa no era realmente mi abuela, pero había un hombre en Rosario que sí era mi familia de sangre. ¿Qué van a hacer con esta información? Rodrigo se inclinó hacia adelante, con esa expresión seria que ponía cuando trataba temas delicados. Esa decisión es tuya, Valentina. Podemos incluir esta revelación en el programa o podemos mantenerla privada y que vos decidas qué hacer con la información. Si lo incluyen en el programa, mi papá se va a enterar por televisión que es adoptado. Sí, esa es la complicación. Por eso queríamos consultarte. Pasé la noche sin dormir, dando vueltas en la cama, pensando en todas las implicaciones de esta revelación. Mi papá había vivido 58 años creyendo una historia familiar que era mentira. Mi abuela Rosa, que había mantenido el secreto durante más de medio siglo. Eduardo, mi tío desconocido, esperando en Rosario a conocer al hermano que había perdido cuando tenía 8 años. A la mañana siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Llamé a Rodrigo temprano, antes de que llegara al canal. Rodrigo, incluyan la información sobre la adopción en el programa. ¿Estás segura? Valentina, no hay vuelta atrás después de esto. Estoy segura. Mi familia decidió reescribir la historia excluyéndome. Ahora es momento de que todos sepan cuál es la historia real. ¿Y tu papá? Mi papá merece saber la verdad, merece conocer a su hermano, y yo merezco tener una familia que me acepte por quien soy, no por los secretos que decide mantener. Esa tarde, hicimos una grabación adicional donde conté sobre la revelación de la adopción y mis sentimientos al respecto. También grabamos una entrevista telefónica con Eduardo, mi tío desconocido, cuya voz temblorosa transmitía décadas de esperanza contenida. Nunca dejé de pensar en Ricardo, decía Eduardo al teléfono. Cuando nuestros padres murieron, nos separaron. Yo quedé con una tía, él fue dado en adopción. Siempre supe que algún día lo iba a encontrar. Rodrigo me explicó que el programa ahora tendría un enfoque más amplio, no solo sería sobre la manipulación psicológica de Fernando, sino sobre los secretos familiares y cómo las mentiras pueden destruir generaciones enteras. Valentina, tu historia se convirtió en algo mucho más grande de lo que imaginamos. Es sobre la verdad, sobre el derecho a conocer nuestros orígenes, sobre cómo los secretos pueden ser más destructivos que la realidad. Esa noche, llamé a María Eugenia para contarle todo. Necesitaba hablar con alguien que entendiera la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. No puedo creer todo lo que está pasando, Valen. Es como si tu vida fuera una novela. Lo sé, pero es mi realidad. Mañana por la noche, toda Argentina va a conocer secretos que mi familia guardó durante 50 años. ¿Cómo te sentís? Aterrada, pero también liberada. Por primera vez en meses, siento que tengo el control de mi propia historia. El jueves llegó con una lluvia fina típica del otoño porteño. Pasé el día en el canal, haciendo los últimos ajustes al programa junto con el equipo de producción. Rodrigo repasó conmigo los puntos más delicados de la entrevista,
preparándome para las posibles reacciones. Recordá que después del programa tu teléfono va a explotar. Tu familia, Fernando, conocidos, desconocidos, todos van a querer opinar, lo sé. Ya apagué las redes sociales por unos días. A las 9 de la noche, una hora antes de la emisión, estaba en el camarín del canal, retocándome el maquillaje y tratando de calmar los nervios. Carla entró con una sonrisa tranquilizadora. ¿Cómo estás? Como si fuera a saltar en paracaídas por primera vez. Va a estar todo bien, Valen, tu historia va a ayudar a mucha gente. A las 10 en punto, Historias Reales salió al aire. Desde el canal, pude ver en los monitores cómo Rodrigo presentaba el programa con su seriedad característica. De esta noche, una historia que nos interpela sobre la verdad, la manipulación y los secretos familiares. Valentina Herrera creyó tener una familia perfecta hasta que un hombre logró convencerlos de que ella era el problema. Pero la investigación reveló secretos que estaban ocultos desde hace décadas. Mientras se emitía el programa, mi teléfono, aunque en silencio, no paraba de iluminarse con notificaciones. No me animaba a mirarlo, pero sabía que del otro lado de la pantalla, en living rooms de toda Argentina, mi familia estaba descubriendo verdades que cambiarían sus vidas para siempre. El programa terminó a las 11:30. Cuando salí del canal, Buenos Aires se veía diferente, como si toda la ciudad supiera mi historia. Sabía que nada volvería a ser igual, pero por primera vez en meses, eso no me daba miedo. Lo que no esperaba era la llamada que recibiría esa misma noche. Y ¿qué cambiaría todo nuevamente? El teléfono sonó a las 2 de la madrugada. Era mi padre. Su voz sonaba quebrada, como si hubiera envejecido 10 años en las últimas 4 horas. Nunca lo había escuchado llorar, pero esa noche, del otro lado de la línea, mi papá lloraba como un niño. Valentina, es cierto, papá, es cierto que soy adoptado, es cierto que tengo un hermano. Me senté en el sillón de mi living, con el corazón partiéndose. A pesar de todo lo que había pasado, de escuchar a mi padre, así me dolía más que cualquier exclusión familiar. Sí, papá, es cierto. El silencio que siguió fue eterno. Pude escuchar el ruido de fondo de la televisión y probablemente mi madre estaba despierta también, procesando todo lo que había salido en el programa. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me tuve que enterar por televisión? ¿Por qué? Yo me enteré el miércoles. Papá, ¿y por qué vos me cortaste el teléfono cuando traté de explicarte lo de Fernando? Porque nuestra familia decidió creerle a un extraño antes que escucharme. Valentina, nosotros pensaron que era más fácil creerle a Fernando que investigar la verdad. Pensaron que era más cómodo sacarme de las fotos que enfrentar el hecho de que se habían equivocado conmigo. Llamé a tu abuela después del programa. Está destruida. Dice que nunca quiso que yo me enterara así. Rosa, la mujer que me había echado de su casa, ahora tenía que enfrentar las consecuencias de 50 años de mentiras. ¿Y vos cómo estás, papá? No sé quién soy. Valentina, durante 58 años creí que era hijo de Rosa y Francisco. Creí que conocía mi historia, mi origen, y resulta que todo era mentira. No era mentira, oh papá. Rosa te quiso como a un hijo biológico. Te crió, te educó, te dio una familia. Eso no cambia. Pero tengo un hermano, Valentina, un hermano que ha estado buscándome durante años mientras yo vivía en una mentira. Tenés un hermano que te quiere conocer. Y una hija que también quiere conocer a su tío. Hablamos durante 2 horas. Mi padre me contó cómo había sido ver el programa, cómo mi madre había llorado cuando se revelaron las mentiras de Fernando, cómo toda la familia había pasado la noche despierta tratando de procesar todo lo que habían descubierto. Fernando desapareció. Valentina, Lucía dice que no atiende el teléfono desde esta tarde. ¿Cómo está Lucía? Mal, muy mal. Se siente humillada, engañada. Dice que todo lo que Fernando le había contado sobre vos era mentira. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la satisfacción. La verdad finalmente había salido a la luz. Papá, me vas a perdonar. Valentina, la que me tiene que perdonar es vos. ¿Te fallamos? Mi amor, te fallamos como familia. El viernes por la mañana, a mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas, de medios, de conocidos.
de desconocidos que habían visto el programa, pero la llamada que más esperaba llegó al mediodía. Valentina, habla Eduardo. Eduardo Santos, mi tío. La voz sonaba cálida, familiar de una manera inexplicable. Tío, Eduardo. ¡Ay! Qué lindo escuchar esa palabra. ¿Podemos vernos? Quiero conocerte. Quiero conocer a mi hermano. Quedamos en encontrarnos el sábado en Buenos Aires. Eduardo viajaría desde Rosario, especialmente para el encuentro. También habló con mi padre, y aunque la conversación fue breve, acordaron verse. Él, sábado por la tarde, en un café de Palermo, conocí al tío que nunca supe que tenía. Eduardo era un hombre de 65 años, con los mismos ojos claros de mi padre y una sonrisa que me resultó inmediatamente familiar. SOS igualita a tu papá cuando tenía tu edad, me dijo, mostrándome fotos viejas que había guardado durante décadas. Y SOS igualita a nuestra mamá, Elena. Viendo las fotos de mis abuelos biológicos, por primera vez entendí de dónde venían algunos de mis gestos, algunas de mis expresiones que nunca había visto reflejadas en Rosa o Francisco. ¿Por qué decidiste buscar a papá después de tantos años? Nunca dejé de buscarlo, Valentina, pero fue muy difícil encontrar registros, y cuando finalmente conseguí información, me daba miedo hacer contacto. No sabía si Ricardo querría saber la verdad, y ahora sé que tengo una familia, un hermano, una sobrina. A los 65 años, ya no estoy solo. Esa noche, Eduardo cenó en casa de mis padres. Fue un encuentro emotivo, lleno de lágrimas, pero también de alegría. Viendo a mi padre abrazar a su hermano después de más de 50 años de separación, entendí que mi decisión de hacer público todo había valido la pena. Mi madre se disculpó conmigo varias veces durante la cena. Lucía también vino, con los ojos hinchados de llorar, pero decidida a pedirme perdón. Valentina, soy una idiota. Fernando me manipuló exactamente igual que a vos. Todo lo que me dijo sobre vos era mentira. ¿Dónde está ahora? No sabemos. Desapareció después del programa. Cambió el número de teléfono, cerró sus redes sociales. Probablemente esté en Córdoba, o tal vez haya encontrado otra víctima en otra ciudad. La semana siguiente fue intensa. El programa había tenido uno de los ratings más altos del año, y mi historia se había vuelto viral en redes sociales. Recibí cientos de mensajes de mujeres que habían pasado por situaciones similares, que se sentían identificadas con mi experiencia de manipulación y exclusión familiar. Rodrigo me invitó a participar en un programa especial sobre manipulación psicológica, junto con especialistas en violencia de género y psicólogos. Mi historia se había convertido en un caso de estudio sobre gaslighting y alienación familiar, pero lo más importante era que mi familia estaba sanando. Mi padre había comenzado terapia para procesar su adopción y el reencuentro con Eduardo. Rosa había pedido disculpas públicamente en una entrevista posterior, admitiendo que había mantenido el secreto por miedo y que se había equivocado al excluirme. Un mes después del programa, recibí una llamada que no esperaba y que cerraría definitivamente el capítulo más doloroso de mi vida. La llamada llegó un martes por la mañana, exactamente 2 meses después de la emisión del programa. Era Inspector Ramírez, de la comisaría de Villa Crespo. Señorita Herrera, la llamo porque arrestamos a Fernando Mendoza. Quería informarle que tenemos evidencia de que la amenazó y difamó y que el fiscal está dispuesto a avanzar con los cargos si usted quiere presentar la denuncia formal. Fernando había sido arrestado por estafa. Después de huir de Buenos Aires, había intentado el mismo esquema en Mendoza, pero esta vez había elegido a la víctima equivocada, una abogada especializada en delitos financieros que no solo no se dejó manipular, sino que lo investigó y lo denunció. ¿Cómo me encontraron a mí? Cuando lo arrestamos, encontramos en su computadora capturas de pantalla del programa Historias Reales. Había estado obsesionado con usted desde la emisión. También encontramos evidencia de que había creado perfiles falsos para difamarla en redes sociales. Decidí presentar la denuncia, no por venganza, sino porque entendí que Fernando seguiría lastimando mujeres si no enfrentaba consecuencias reales por sus acciones. El juicio fue breve. Fernando intentó mantener su versión de que yo era una exnovia obsesiva, pero la evidencia era abrumadora. Su exesposa de Córdoba testificó, Lucía contó su experiencia,
y los peritos informáticos mostraron cómo había manipulado conversaciones y creado evidencia falsa en mi contra. Fue condenado a 2 años de prisión condicional y una orden de restricción que le prohibía acercarse a mí o contactarme por cualquier medio. Mientras tanto, mi vida había cambiado completamente. El programa había abierto puertas profesionales que nunca imaginé. Varias productoras me ofrecieron trabajar en programas de investigación periodística y finalmente acepté una propuesta para conducir mi propio programa sobre historias de superación femenina. Pero lo más importante era que tenía una familia nuevamente, no la familia perfecta que había imaginado en las fotos familiares, sino una familia real, con conflictos, secretos, pero también con amor genuino y la capacidad de pedir perdón y cambiar. Eduardo se había convertido en una figura paterna adicional. Cada domingo almorzábamos juntos y él me contaba historias de mi padre cuando eran niños, llenando vacíos en la historia familiar que nunca supe que existían. También me había presentado a primos segundos de Rosario que ni sabía que tenía. Rosa, mi abuela no biológica, había sido la que más había luchado por recuperar nuestra relación. Un día apareció en mi departamento con una caja llena de fotos familiares. Valentina, traje estas fotos para que veas que vos siempre fuiste parte de esta familia, con sangre o sin sangre. Me equivoqué al excluirte. Y quiero pasar el resto de mis años compensando ese error. Entre las fotos, había algunas que no conocía, Rosa enseñándome a caminar, llevándome al jardín de infantes, consolándome cuando me caí de la bicicleta. En cada imagen se veía el amor genuino que había sentido por mí durante años, antes de que Fernando apareciera para envenenar esa relación. Abuela, yo también me equivoqué. Debería haber luchado más por nuestra relación antes de llevarlo a la televisión. No, mi amor, vos hiciste lo que tenías que hacer, y gracias a eso, toda la familia aprendimos lecciones importantes sobre la confianza, la verdad y el perdón. 6 meses después del programa, recibí un mensaje que me llenó de orgullo. Era de una mujer de Tucumán llamada Patricia. Valentina, vi tu programa y me ayudó a darme cuenta de que mi novio me estaba manipulando exactamente igual que Fernando a vos. Gracias a tu historia, tuve el valor de terminar esa relación y contarle la verdad a mi familia. Ahora estoy en terapia, pero estoy libre. Gracias por ser tan valiente. Ese mensaje y los cientos similares que había recibido me confirmaron que mi decisión de hacer pública mi historia había valido la pena. No solo había recuperado mi familia, sino que había ayudado a otras mujeres a reconocer patrones de manipulación y abuso. 1 año después de la emisión, Rodrigo me invitó a hacer un programa de seguimiento. La propuesta era mostrar cómo había evolucionado mi vida y mi familia después de la revelación pública. ¿Cómo te sentís ahora, Valentina? ¿Te arrepentís de haber contado tu historia en televisión? No me arrepiento ni un segundo. Rodrigo, contar mi historia no solo me devolvió mi familia, sino que me devolvió mi voz. Durante meses, Fernando me había convencido de que mi versión de la realidad no era válida. El programa me permitió recuperar mi verdad. ¿Y qué aprendiste de toda esta experiencia? Aprendí que las familias no son perfectas, pero pueden sanar si están dispuestas a enfrentar la verdad. Aprendí que los secretos pueden ser más destructivos que los problemas reales. Y aprendí que a veces tenés que estar dispuesta a perder todo para recuperar lo que realmente importa. Hoy, 2 años después de aquella foto familiar donde fui borrada, tengo una nueva foto en mi mesa de luz. Estamos todos, mis padres, Rosa, Eduardo, Lucía con su nuevo novio, un hombre que trata a nuestra familia con respeto, mis tíos y mis primos. Pero esta vez, yo estoy en el centro de la imagen, rodeada de personas que me eligieron no por obligación familiar, sino por amor genuino. Y cada vez que miro esa foto, recuerdo que a veces la historia más hermosa comienza cuando tenés el valor de contar la verdad, aunque el mundo entero parezca estar en tu contra. Mi nombre es Valentina Herrera, me eliminaron del álbum familiar, sin avisarme, pero el canal local contó mi historia en horario estelar. Y gracias a eso, no solo recuperé mi familia, sino que encontré mi voz y mi propósito. A veces, las mejores historias nacen de los momentos más dolorosos. Solo hay que tener el valor de contarlas.